Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque eres tú, Padre mío, quien nos ha permitido, Padre, tener un, un nuevo día, Señor. Eres tú, Señor, quien nos ha dado el privilegio nuevamente de despertar. Te pido, Señor, que seas tú con nosotros en este inicio de semana, Señor, que seas tú guardándonos, que seas tú llenándonos de tu amor, que nos llenes de abundancia, Padre, que no nos dejes sin ese alimento físico y espiritual, Padre. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros a donde quiera que vayamos, Padre, que nos guardes, que nos protejas, Señor, pero sobre todo que podamos buscarte, Señor. Inquieta nuestro corazón para poder buscarte en algún estudio, Señor, en alguna alabanza, Padre. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la libertad que tenemos en Cristo. Esa libertad que pues tenemos en Él y más que nada, ¿qué tipo de libertad es la que tenemos en Cristo? Significa, primero que nada, que Él es el que obra en nosotros. ¿A qué vamos con esto? Él no controla nuestras acciones. Somos hijos de Dios, tenemos esa libertad de decidir, pero nosotros ya tenemos cierto conocimiento. Desde el momento en el que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene de su presencia y que nos transforme, Él nos da las fuerzas para obedecerle, o Él nos da las herramientas para obedecerle. Y con eso, ¿qué hacemos? Decimos no a la tentación y por ende no caemos en pecado y hacemos la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para cada uno de nosotros. Es esa libertad que tenemos en Él. Vamos a leer Juan 8, 31 al 32 y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad nos libera. La verdad nos permite tener esa experiencia genuina con Jesús. Nos permite hablar sobre su voluntad y nos permite tener esa voluntad en nuestras vidas y mostrar, Él nos muestra lo que desea hacer con cada uno de nosotros. Y en medio de esa búsqueda que Él revela más de su verdad a nuestros corazones, nos muestra quiénes somos en Él. Somos sus hijos amados, somos redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado. Nos da esa claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para cada uno de nosotros. ¿A través de dónde? A través de su muerte en esa cruz y en su resurrección. Y nos muestra cómo debemos vivir ahora como sus hijos. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los volverá libres. Nace en nosotros el deseo de sumergirnos en su palabra, el deseo de buscar su presencia en oración, el deseo de buscar esa fortaleza, el deseo de ya no caminar solo, sino que en cualquier decisión sea Él el que esté presente también. Vamos a leer ahora Juan 8, del 34 al 36 y dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres.
¿Qué queremos ser? ¿Esclavos o libres? Jesús nos da completa libertad. Al recibirlo como Salvador dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser libres para vencer esa tentación, para vivir una vida dentro del propósito de Dios. En Cristo tenemos esa libertad, pero debemos decidir si viviremos como hijos libres, y viviremos como esos hijos que cumplen los estatutos, y viviremos como esos hijos que son más que vencedores, o viviremos como esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda, como ya mencionaba, que somos más que vencedores. Al enfocarnos en Él, en Dios y en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumenta el anhelo de agradarlo. Vamos a leer ahora Romanos 8 del 1 al 2 y dice así: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Jesús, perdón, para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Una vida con Jesús. La ley trae consigo un castigo, claro está, pero la vida en Jesús nos libera de la condenación. No importa cuán grandes hayan sido los errores que cometimos en el pasado, cuando Dios viene a nosotros, cuando Dios llega a nuestra vida con esa divina gracia, decide perdonarnos y nos concede un perdón completo. No dice, te perdono esto, pero esto no. Te perdono esto, pero este sí no. No. Él nos da ese perdón completo. Dios nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida abundante, lleno de prosperidad, lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fe, y así podemos seguir, porque ya somos libres. Nos da esa esperanza para la eternidad en Él. Y también nuestra vida adquiere un nuevo sentido gracias a la presencia del Espíritu Santo. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y su amor a donde quiera que vayamos. Porque así como Él nos dijo, yo te perdono todo, y a partir de aquí comienza tu nueva vida, comienza tu libertad en Cristo. Eres desatado de esos pecados, eres desatado de esas tentaciones. Así también nosotros, nuestra meta es vivir para Él y llevar su presencia y su amor a donde quiera que vayamos. Vamos a leer ahora Romanos 6 del 20 al 23. Y dice: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Atención a nuestro fruto. Tenemos la diferencia entre una vida de esclavitud en el pecado y una vida dedicada al servicio de Dios, una vida dominada por Él, una vida dominada por su justicia. Es fácil saber quién o quiénes o qué incluso gobierna nuestra vida. Solamente debemos de mirar el fruto que estamos brindando, el fruto que está saliendo de nosotros. El pecado trae un fruto que avergüenza, trae un fruto que te lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o el fruto de una vida de servicio puesto para Dios es un fruto lleno de santidad, es un fruto que nos conduce a una vida eterna. Es un fruto que incluso uno se agrada de mostrar, y no por vanagloria,
sino porque el hecho de hacer las cosas correctas enorgullece. Una vida santa es una vida apartada para Dios, que busca agradarlo en todo momento. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es así como logramos reconocer el gran regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu, perseveramos en esa obediencia a la palabra de Dios. Y es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Y nuestras vidas no pueden quedarse igual, pero es por gracia. Dice, vámonos ahora a Gálatas 5:1. Y dice así, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Firmes en qué? En nuestra libertad. En Jesús tenemos libertad de ese yugo del pecado, como de tener que cumplir con esa ley del Antiguo Testamento. No hay nada que podamos hacer para ganar ese perdón, ese perdón de Dios. No importa cuán buenos aparentemos ser ante los ojos de los demás. Una vez que somos transformados por el amor y poder redentor de Dios, el Espíritu Santo viene y mora en cada uno de nosotros y Él es quien nos ayuda para poder vivir esa, esa vida en obediencia, esa vida en permanecer firmes, esa vida en no caer nuevamente en esa tentación, en no caer nuevamente en esa esclavitud. Hay que tener en claro que no le obedecemos por temor o porque o porque ahí me obliga, no, sino por amor, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo con su voluntad. Vamos ahora a Gálatas 5:22 al 25 y dice así: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. La vida llena del Espíritu. Hemos sido llamados aquí a ser libres. Ojo, también debemos de tener que nos da el permiso para vivir como queramos, nos da permiso para decidir y hacer y deshacer. Nosotros es donde vamos a poner, ok, yo quiero seguir los estatutos de Dios, yo quiero seguir los mandamientos de Dios. La vida llena del Espíritu muestra esa elección de actuar de acuerdo a una vida llena del Espíritu Santo. El Espíritu o Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones, sentimientos y palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado o ante la tentación. La libertad que tenemos en Cristo es una que nos trae bienestar espiritual, que nos ayuda en nuestra relación con los demás. Dejamos que el Espíritu haga su obra y nos transforma cada día y entonces vivimos libres del pecado, vivimos para glorificarlo, vivimos para honrarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador y simplemente lo hacemos por esa gracia, por ese agradecimiento. Y el Señor nos bendice, el Señor nos prospera, el Señor nos guarda y nos muestra el camino correcto que debemos de seguir todos los días. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza que, que el Señor me dio para el día de hoy. Somos libres en Cristo. Somos libres
del pecado. Él ya nos liberó de todas esas ataduras, de todas esas maldiciones generacionales. Él ya nos liberó. Ahora demos esas gracias por esa libertad que ya tenemos en Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque eres tú quien ha permitido que esta palabra llegue hasta cada uno de nuestros hogares, pero sobre todo que llegue a nuestros corazones, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque sé que tú nos has liberado, Señor, y que tú, Padre mío, desde el momento en el que decidimos seguirte, Señor, tú ya perdonaste todas aquellas cosas que pudimos hacer en nuestro pasado, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esa nueva vida en ti, porque somos libres, porque tú nos guardas, porque nos ministras día con día, Señor, porque nos llenas de tu Espíritu Santo, porque nos llenas de tu sabiduría, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo quiera venir a distraernos, sino por el contrario, Señor. Sé tú, Padre mío, guiando nuestra mente, Señor. Sé tú guardando nuestro corazón. Sé tú escondiéndolo, Padre, de aquellas cosas que no van de acuerdo a tu presencia, Padre mío. Te pido, Señor, que a mis hermanos tú los multipliques, tú los ayudes en este inicio de semana y que permitas que tengan una semana próspera, una semana llena de abundancia, Señor. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un bendecido inicio.